Buenos días, ¿cómo están? Vamos a comenzar la lección del día de hoy. Estaremos compartiendo la lección número 5 del libro de Romanos. El libro de Romanos. Vamos a buscar en esta mañana el capítulo 2 del libro de Romanos, 2 del versículo 6 hasta el 16. Vamos a leer Romanos capítulo 2. Versículo 6 al versículo 16. ¿Ya? ¿Todos encontraron? Voy a leer. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en el que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Hasta el versículo 16 hemos leído. En esta mañana estamos comenzando la lección número 5 del estudio de Romanos. Personalmente, el libro de Romanos me parece un libro muy interesante. ¿Por qué razón? Porque el libro de Romanos nos describe prácticamente todos los aspectos de la vida de un creyente, ¿no? Desde antes de ser creyente hasta el momento de convertirse en creyente y cómo debería vivir en este mundo, hacia la sociedad, hacia las autoridades. Todo este tipo de material, todo este tipo de enseñanza abarca el libro de Romanos, ¿no? Por lo tanto, cuando nosotros observamos detalladamente podemos encontrar muchas verdades que nos podrán, dar un entendimiento preciso respecto de la vida de los creyentes y también acerca de el tema de la salvación, ¿no? El tema del perdón de los pecados, de la justificación también. Bueno, acá en el versículo 6 dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y luego aparecen dos puntos, ¿no? Dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces, ya digamos que Dios debería pagar al hombre conforme a lo que hace, ¿no? Si el hombre hace bien, entonces Dios va a pagar bien. Si el hombre hace mal, entonces Dios va a pagar con mal. ¿No es así? O sea, acá en el versículo 6 aparece eso, ¿no? El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y luego aparecen dos puntos y describe dos tipos de obras, ¿no? O dos tipos de maneras que el hombre puede vivir ante Dios. La primera dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer. Está escrito, ¿no? Y luego buscan gloria y honra e inmortalidad. Versículo 8, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, dice. Ya entonces aparece el grupo que hace lo bueno o el bien hacer, dice. Pero aparece otro grupo que hace lo malo. Entonces acá el libro de Romanos nos quiere dar a conocer, o sea, no tenemos que verlo desde nuestra perspectiva, ¿no? Porque la mayoría de las personas cuando quiere leer la Biblia desea evaluar el bien y el mal
según su propio criterio de bien y mal. Pero acá hay un concepto que nosotros debemos considerar importante. ¿Cuál es? El criterio que ustedes y yo tenemos del bien y del mal, ¿desde dónde ha surgido? ¿O desde qué ángulo ha nacido en nuestro corazón? Ya, ¿cómo ha surgido el criterio en el hombre acerca de lo bueno y lo malo? Después de comer el fruto de la ciencia del bien y del mal, es el nombre del fruto, ¿no? Porque algunas personas que hablan, ¿no?, sobre este tema con mucha ignorancia sobre ese punto, están señalando que el hombre, el día que comió el fruto, comió una manzana. Así algunos interpretan como una manzana. No sé muy bien de dónde ha venido esta creencia popular o esta creencia equivocada, desviada de la verdad. Pero la verdad es que la Biblia no dice que el hombre ha comido una manzana, sino que ha comido el fruto de la ciencia del bien y del mal. Eso aparece en el libro de Génesis capítulo 3. Ya desde antes Dios advirtió a Adán y Eva, a Adán, que no comiera de ese fruto, ¿no?, del fruto de la ciencia del bien y del mal. Todos los frutos podía comer, menos de ese. Entonces, este fruto de la ciencia del bien y del mal, tal como su nombre lo dicta, ¿no?, el fruto de la ciencia del bien y del mal, genera en los seres humanos un concepto acerca de lo que es bueno y lo que es malo. ¿Es correcto? Entonces, cuando ustedes quieren leer la Biblia, normalmente tratan de, ver el ángulo del bien con su norma y el ángulo del mal con la norma de ustedes también. ¿No es así? La mayoría de las personas tiene este tipo de manera de lectura de las Escrituras. Pero cuando nosotros leemos la Biblia, debemos entender que no solamente existe la ciencia del bien y el mal que el hombre ha concebido por medio del fruto de la ciencia del bien y del mal, sino que antes de que el hombre haya comido el fruto de la ciencia del bien y del mal, ya existía un concepto del bien y del mal, pero que es diferente al concepto humano. Ya vamos a buscar eso, ¿no? Obviamente, el libro de Génesis. Ya, en el libro de Génesis capítulo 1 explica sobre las cosas que Dios vio que eran buenas, ¿no? Ya vamos a ver el libro de Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, el versículo Génesis capítulo 1, vamos a buscar el versículo 14, ¿puede ser? Vamos a buscar entonces versículo 12. Génesis capítulo 1, versículo 12 dice: produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla, según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. ¿Sí? Y aquí en el versículo 12 aparece por primera vez el concepto de bien o de algo bueno. Cuando Dios lo vio, dice que era bueno. ¿Sí? Acá en el versículo 9 también, ¿no? Pero en el versículo 10 dice: y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. ¿Sí? Entonces tenemos el versículo 9, y luego tenemos el versículo 12, y luego hay otro versículo que aparece así. Creo que sí, ¿no? Más adelante. El versículo 18 dice: y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Aparece otra vez en el versículo 18. Y luego aparece también en el versículo 21, dice: y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y luego en el versículo 25 dice: e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género,
y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. ¿Sí? Ya aparece varias veces esta palabra, y vio Jehová que era bueno, y vio Dios que era bueno. Entonces, ¿qué tipo de características tendrán en común todas estas cosas que Dios consideró bueno? Eso es lo que nosotros debemos plantearnos dentro de nuestra perspectiva, ¿no? ¿Por qué? Porque en el capítulo 1 todavía no ha aparecido el momento en el que el hombre comió el fruto de la ciencia del bien y del mal. ¿Correcto? Entonces, analizar estos versículos con nuestra ciencia, con nuestra sabiduría, sería ilógico, ¿no? Porque para el hombre entonces es bueno que Dios haga, ¿qué cosa? Que junte las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Ya si nosotros vemos la división entre el agua y el mar, entre el mar y la tierra, entonces nosotros podemos decir, ¿eso es bueno o es malo? No sé muy bien qué criterio tienen ustedes. Alguien dice, no, la verdad es que Dios no debería haber hecho el mar mejor. ¿Por qué? No me gusta el mar. Además, el agua es tan salada, es tan incómodo. Yo, si hubiese sido Dios, tal vez hubiese hecho de otra manera, ¿no? Hubiese puesto menos agua, no sé, y más tierra, en fin. Ya si una persona se pone a analizar con su propio concepto del bien y el mal, que fue adquirido luego de comer el fruto de la ciencia del bien y del mal, no puede evaluar esto con certeza, o no puede llegar a concebir qué tipo de criterio Dios ha utilizado para decir que esto es bueno. Entonces, ¿qué es lo único que nos queda por mencionar? ¿Qué cosas tienen en común qué cosa tienen en común? ¿O qué elemento hay en común? Entre todas las cosas a las que Dios llamó que era bueno. Ya entre los comentarios, por favor, alguien si puede decirme. Entre las cosas que aparecen acá, ¿qué cosa tienen en común para mencionar o para decir que es bueno? O sea, Dios vio que era bueno, porque acá dice que y vio Jehová. O sea, desde el ángulo de la perspectiva de Dios, cuando vio todas estas cosas, Él las vio como buenas. Ya, ¿por qué razón Dios ha dicho que esto es bueno? Ya, la respuesta es ¿por qué? ¿Quién las ha hecho? ¿Quién las ha creado? ¿Quién ha hecho todas las cosas y por eso dice que es bueno? Ya, hermanos, yo no sé si ustedes tienen esta idea, ¿no? Pero a veces ustedes sienten que cuando ustedes hacen algo, queda mejor. Pero cuando otro lo hace, ustedes tienen un pensamiento, ¿no? Me parece que no quedó tan bueno. Porque cuando ustedes lo hacen, sienten que queda mejor, ¿no? A mí me pasaba mucho con mi mamá, porque ella normalmente, ella le gusta mucho hacer la casa, limpiar el piso, y todas las cosas que ella hace, ella siente que la hace muy bien, ¿no? Pero cuando yo lo hacía, normalmente ella volvía a hacerla, ¿no? O volvía a repasar. ¿Por qué? Ella pensaba, no, tú no hiciste bien, ¿no? Tienes que hacer como yo hago. Cuando yo lo hago, queda bien. ¿Entienden? No sé si me hago entender lo que quiero decir. Entonces Dios no ha pedido la ayuda al hombre para hacer alguna cosa en el principio, sino que por sí mismo Dios ha hecho todas las cosas, ¿no? Entonces, ¿qué conclusión sacamos? ¿Qué es lo que Dios considera que es el bien o que es bueno? Es lo que ha salido de Él. ¿Entienden? Lo que ha salido de Dios, Dios considera algo bueno. ¿Me comprenden, no? Lo que Dios ha hecho, lo que Él ha hecho, eso es lo que Dios considera bueno. Entonces, ¿qué será lo malo? Lo que Dios no ha hecho. Esto es interesante, ¿no? Porque alguien puede decir, pero Dios es quien hace todas las cosas. Así alguien puede decir, ¿no? Pero en la Biblia nosotros podemos comprender que hay cosas que realmente Dios ha hecho y hay cosas que el hombre, el ser humano, quiere hacer. ¿Entienden? Entonces acá, cuando nosotros evaluamos los versículos 7, 8, 9, tenemos que aplicar este criterio. En el versículo 7 dice,
vida eterna a los que perseverando en bien hacer. O sea, acá es donde tenemos que sacar a relucir todas las cosas que hemos aprendido, todas las cosas que hemos recibido como enseñanza en este camino, ¿no? O en lo que ustedes han escuchado. Acá aparece un concepto que se llama vida eterna, dice. Entonces, en ese momento ustedes tienen que ponerse a pensar ya, ¿qué es la vida eterna? La vida eterna es decir que vivir siempre con Dios. Eso no se puede lograr obviamente en esta tierra, sino que debe ser en un lugar eterno. Por lo tanto, la vida eterna tiene relación con algo. Tiene relación con la salvación, tiene relación con ir al reino de los cielos. ¿No creen así ustedes? Eso es la vida eterna. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a pensar en el concepto de vida eterna, ¿qué persona puede obtener la vida eterna? Ya, podemos encontrar en la Biblia muchos que le han preguntado a Jesús sobre esto. Por ejemplo, en el libro de San Lucas capítulo 10, una historia muy famosa acerca de un hombre, era un intérprete de la ley. Esta historia es famosamente conocida como el buen samaritano. ¿Es así? El buen samaritano. Por lo tanto, ahí podemos ver que este hombre, este intérprete de la ley, cuando se acerca a Jesús, ¿qué es lo que le dice? Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Escucharon eso alguna vez ustedes? ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Está escrito así, ¿no? En San Lucas capítulo 10, versículo 25, vamos a buscar. San Lucas capítulo 10, versículo 25 dice: Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Es la pregunta del intérprete de la ley. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Acá dice vida eterna a los que perseverando en bien hacer. Entonces alguien está confundido con esta palabra. Entonces está diciendo que nosotros tenemos que hacer algo, ¿no? Porque dice que perseverando en bien hacer, dice. Buscan gloria y honra e inmortalidad. ¿Correcto? Entonces alguien inmediatamente añade la obra, perseverando en bien hacer. Ah, tengo que hacer bien. Tengo que hacer algo bueno, ¿no? Tengo que procurar hacer el bien. Entonces, ¿esto es lo que me dará la vida eterna en realidad? Por eso, en ese momento es cuando está mezclada la ciencia del bien y el mal nuestra y la ciencia del bien y el mal de Dios. Se mezcla, ¿no? Entonces, uno quiere añadir, cuando dice perseverando en bien hacer, entonces se mete, ¿no?, nuestra norma del bien y del mal. Pero por otro lado está la norma del bien y el mal de Dios. ¿Quién puede hacer bien? ¿Dios o el hombre? Respondan esta pregunta. ¿Quién puede hacer bien? ¿Dios o el hombre? Cuando Dios hace algo, eso es bueno. Pero cuando el hombre por su obra, por su esfuerzo hace algo, eso es malo. Y eso es lo que hemos aprendido, ¿no? Entonces, para obtener la vida eterna, aunque dice perseverando en bien hacer, ¿a qué se refiere el bien hacer? ¿A qué se refiere el bien hacer? Se refiere a que nosotros podamos ver la obra de Dios en nuestra vida. Es la obra de Dios en nuestra vida. Eso es el bien hacer. No es que una persona pueda hacer bien, sino que cuando ustedes pueden ver la obra de Dios que hace en su vida, entonces esto es bien hacer. Perseverar el bien hacer es perseverar en que en mi vida Dios trabaje con toda voluntad, con toda facilidad.